Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, nació en una familia judía en Tarso, una ciudad importante en Cilicia, una región que hoy corresponde al sur de la moderna Turquía. Aunque creció fuera de la tierra de Israel, la diáspora judía mantenía su identidad cultural y religiosa, y Pablo era un ejemplo de eso. A pesar de su origen y crianza en un contexto helenístico, es decir, influenciado por la cultura griega, Pablo también estaba profundamente arraigado en la tradición judía. Era un fariseo, lo que implica una educación en las escrituras y tradiciones judías y un compromiso ferviente con la ley mosaica, la Torá. La pertenencia a este grupo era un indicativo de su dedicación a la observancia religiosa y a la interpretación rigurosa de la ley. En cuanto a su educación, Pablo era bilingüe, hablaba tanto el griego como el arameo, y posiblemente conocía algo de hebreo. El griego era el idioma estándar de comunicación y educación en el Imperio Romano del Este en esa época, y el conocimiento de Pablo del griego es evidente en la sofisticación de sus cartas. Además, en sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles se indica que Pablo recibió instrucción rabínica en Jerusalén bajo Gamaliel, que era uno de los más respetados maestros de la ley judía en su tiempo. Este nivel de formación sugiere que Pablo pudo haber sido educado en una de las escuelas rabínicas de Jerusalén, lo que le habría proporcionado un conocimiento profundo de las escrituras hebreas y la tradición rabínica. La combinación de su educación religiosa y su conocimiento del pensamiento greco-romano le permitieron debatir tanto con judíos como con seguidores de otras religiones a lo largo de su ministerio. Esto también lo capacitó para escribir textos que eran inteligibles y relevantes para las diversas comunidades a las que se dirigía. Su habilidad para comunicar el mensaje cristiano de forma efectiva y resonante a un público diverso fue crucial para su éxito como líder y misionero en el cristianismo. Antes de convertirse al cristianismo, Pablo, conocido entonces como Saulo, era un ferviente fariseo y participó en la persecución de los primeros seguidores de Jesús. Era conocido por su celo en la observancia de la ley judía y por su resistencia a lo que él consideraba herejías que amenazaban el judaísmo. La más famosa mención bíblica de su participación en la persecución de los cristianos es el relato de su presencia en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, según se narra en el libro de Hechos. Saulo es descrito como alguien que aprobó la ejecución de Esteban y que comenzó a asolar la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba a la prisión. Después de este evento, Saulo continuó su campaña contra los cristianos y se dirigió a Damasco con cartas de los sacerdotes principales para traer a los seguidores del camino, como se conocía entonces al cristianismo, de vuelta a Jerusalén para ser castigados. Fue en este viaje a Damasco que Pablo experimentó una visión de Jesucristo, la cual cambió drásticamente su vida y su visión del cristianismo. Este evento se describe en el libro de Hechos y es mencionado por el propio Pablo en sus cartas. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los defensores más vocales del cristianismo, pasando de perseguidor a protagonista en la difusión de la enseñanza cristiana. Este cambio radical en la vida de Pablo llega a ser uno de los puntos más significativos y fundacionales en la historia del cristianismo, ya que pasó el resto de su vida viajando, enseñando, escribiendo cartas de doctrina y organización a las comunidades cristianas y sufriendo diversas formas de persecución debido a su nueva fe, la cual él mismo había perseguido anteriormente. El apóstol Pablo es conocido por sus misiones y viajes misioneros que emprendió para difundir el mensaje del cristianismo a lo largo del Mediterráneo en el primer siglo después de Cristo. Estos viajes son claves para entender cómo el cristianismo se expandió desde su origen judío a una religión global. El libro de Hechos de los Apóstoles ofrece un relato detallado de estos viajes. Pablo habría realizado al menos 3 viajes misioneros mayores y posiblemente un cuarto viaje que lo llevó a Roma, donde, según la tradición cristiana, habría sufrido el martirio. Primer viaje misionero, aproximadamente en el año 46 al año 49 después de Cristo. Comenzó en Antioquía de Siria, donde Pablo y Barnabé fueron comisionados por la iglesia local. Viajaron a la isla de Chipre y luego a partes de Asia Menor, incluyendo las regiones de Panfilia, Pisidia y Licaonia,
con ciudades clave como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En este viaje, se centran en hablar primero en las sinagogas judías, pero luego se volcaron más hacia los gentiles a medida que enfrentaban resistencia y persecución por parte de algunos judíos. Segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 49 y 52 después de Cristo. Empezó de nuevo en Antioquía de Siria. Pablo pasó por su tierra natal, Cilicia, y luego cruzó a Galacia, donde sería Asia Menor. Tuvo una visión que lo llevó a Macedonia, Grecia actual, pasando por ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea. Descendió a Atenas, donde pronunció su famoso discurso en el Areópago, y posteriormente fue a Corinto, donde pasó unos 18 meses. Tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 53 al año 57 después de Cristo. Inició nuevamente en Galacia y Frigia, fortaleciendo las iglesias. Pablo pasó un tiempo significativo en Éfeso, quizás hasta 3 años, que se convirtió en un importante centro para la evangelización. Después se dirigió de nuevo a Macedonia y Grecia, registrando una serie de disturbios, especialmente relacionados con su impacto en los artesanos que lucraban de la idolatría pagana. Regresó a Jerusalén, llevando consigo una ofrenda de las iglesias gentiles para la iglesia madre en Jerusalén, un acto de unidad y preocupación mutua. Viaje a Roma, posible cuarto viaje, aproximadamente del año 58 al año 60 y uno después de Cristo. No se describe como un viaje misionero por sí, sino que fue realizado como prisionero después de ser arrestado en Jerusalén. Durante su viaje, Pablo sufre un naufragio en la isla de Malta y finalmente llega a Roma, donde permanece bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio ante el emperador. Estos viajes misioneros de Pablo fueron fundamentales para establecer el cristianismo en el mundo greco-romano. Además, durante y entre estos viajes, Pablo escribió varias cartas a las iglesias que había fundado o con las que se había comunicado. En sus viajes misioneros, Pablo enfrentó varios enfrentamientos teológicos importantes: judaizantes y la circuncisión. Este fue uno de los mayores retos teológicos. Los judaizantes eran cristianos provenientes del judaísmo que creían que los gentiles debían seguir la ley judía y practicar la circuncisión para ser salvos. Este conflicto es central en el libro de Gálatas, donde Pablo argumenta en contra de la circuncisión y otras prácticas de la ley mosaica como requisito para la salvación, sosteniendo que la fe en Jesucristo es suficiente. Distinción entre ley y gracia. Relacionado con el punto anterior, Pablo tuvo que abordar la relación entre la ley de Moisés y la gracia ofrecida a través de Jesucristo. Insistía en que aunque la ley es buena y fue dada por Dios, no puede justificar al ser humano. La justificación es posible solo por la gracia a través de la fe en Romanos 3, 28. Alimento y ídolos. Además de las cuestiones de la circuncisión, en las ciudades gentiles, Pablo se encontraba con la cuestión de si los cristianos podían comer alimentos que habían sido sacrificados a ídolos. Esto fue una preocupación particular en Corinto, donde dicho comportamiento dividía la opinión. Pablo escribió que aunque un ídolo no es nada y no hay problema de conciencia para un cristiano en comer tales carnes, el bienestar espiritual de otros creyentes más débiles debía tenerse en cuenta para evitar que su fe se viera afectada en 1 Corintios 8. Inmoralidad y conducta. En Corinto, Pablo tuvo que abordar varios problemas éticos, incluyendo la inmoralidad sexual, disputas entre creyentes y desorden dentro de las reuniones de la iglesia que se encuentra en 1 Corintios. Resurrección de los muertos. Algunos en la iglesia de Corinto dudaban o malinterpretaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Pablo defendió vigorosamente la verdad de la resurrección de Jesús y su importancia para la fe cristiana, así como la esperanza de la resurrección para todos los creyentes. 0. La autoridad apostólica de Pablo. Además, Pablo a menudo tenía que defender su autoridad apostólica contra aquellos que cuestionaban su legitimidad como apóstol en 2 Corintios 10 al 13. Esto era especialmente un problema en Corinto, donde algunos dudaban de su autoridad y ponían en cuestión sus enseñanzas y su conducta. Falsos profetas y enseñanzas erróneas.
Varios de los viajes y cartas de Pablo involucran confrontaciones con los que consideraba falsos profetas y maestros que intentaban desviar la fe de los creyentes. Se ve obligado a advertir contra las enseñanzas heréticas o distorsionadas acerca de Cristo y el Evangelio en 2 de Corintios 11, 4. Cada uno de estos enfrentamientos y debates teológicos fue fundamental en la formación de la teología y la práctica de la Iglesia primitiva y refleja las dinámicas desafiantes de la expansión del cristianismo en un contexto greco-romano y judío. Su arresto y encarcelamiento se relatan en el libro de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Según estos escritos, Pablo fue arrestado y encarcelado en múltiples ocasiones. Filipos. Uno de los primeros encarcelamientos mencionados en Hechos es en la ciudad de Filipos, donde Pablo y Silas fueron azotados y luego encerrados en prisión. Se alegó que ellos estaban perturbando la ciudad y promoviendo prácticas no autorizadas por la ley romana al ser judíos. Mientras estaban en la cárcel, se relata que hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión, pero Pablo y Silas no escaparon, lo que finalmente llevó al carcelero a convertirse al cristianismo. Jerusalén. Pablo también fue arrestado en Jerusalén. Después de completar su tercer viaje misionero, él regresó a la ciudad, donde fue acusado de enseñar en contra de la ley y de llevar a gentiles al templo. Estas acusaciones llevaron a un tumulto, y para proteger a Pablo de ser linchado por la multitud, los soldados romanos lo arrestaron. Incluso bajo arresto, Pablo continuó predicando y declaró su ciudadanía romana para evitar más azotes Cesarea. Después de su arresto en Jerusalén, Pablo fue llevado a Cesarea, donde pasó 2 años preso. Durante ese tiempo, presentó su caso ante gobernadores romanos como Félix y Festo, y también ante el rey Agripa II. Aunque Festo estaba dispuesto a enviar a Pablo de regreso a Jerusalén para que fuera juzgado por los líderes judíos, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano de apelar al emperador, y así fue enviado a Roma. En Roma, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario mientras esperaba su audiencia ante el emperador. Se le permitió vivir por sí mismo con un soldado que lo custodiaba y continuó predicando y enseñando durante este periodo. Segundo encarcelamiento en Roma. Los detalles exactos del segundo encarcelamiento de Pablo en Roma no se encuentran en el libro de Hechos, sino que se deducen de las cartas que se le atribuyen, como 2 de Timoteo, que se considera a menudo como la última carta de Pablo. Allí, él describe su situación como más grave y se prepara para su muerte inminente. La tradición cristiana sostiene que Pablo sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente alrededor del año 64 al 68 después de Cristo, aunque los relatos de su muerte no se encuentran en el Nuevo Testamento y provienen de fuentes extrabíblicas escritas más tarde. Se dice que Pablo también tuvo lugar alrededor del mismo tiempo que la de Pedro, bajo Nerón. Según la leyenda cristiana temprana, mientras que Pedro fue crucificado, habiendo solicitado ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir del mismo modo que Cristo, a Pablo, como ciudadano romano, se le otorgó una ejecución más rápida y menos tortuosa por medio de la decapitación. El deseo del apóstol Pablo y sus consejos fueron escritas en el Nuevo Testamento, la cual podemos entender al leer sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles. Entre ellas, sus principales preocupaciones que tenía por los cristianos son unidad y amor. En varias cartas, Pablo exhorta a la unión entre los creyentes como un cuerpo en Cristo, destacando la importancia del amor como el vínculo perfecto de unidad. Crecimiento espiritual. Pablo quiere que los cristianos crezcan en su fe y madurez espiritual, no conformándose con el mundo, sino transformándose a través de la renovación de su mente. Vida en el Espíritu. Enseña a vivir en el Espíritu, no en la carne, y producir el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Conocimiento de Dios. Anhela que los creyentes tengan una comprensión más profunda de Dios y de su llamado. Soportar aflicciones con esperanza. Animaba a las personas a permanecer firmes en medio de sufrimientos, recordándoles la esperanza y la resurrección prometidas.
Evangelización y propagación del Evangelio. Constantemente habla de la importancia de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Comportamiento ético. Insta a una vida de santidad y a evitar prácticas inmorales. Sumisión a la autoridad y oración por los gobernantes. Pide orar por los gobernantes y vivir en paz dentro de la sociedad. Cuidado mutuo y compartir recursos. Apela a la comunidad para cuidarse unos a otros y compartir recursos, especialmente con aquellos en necesidad. Firmeza en la doctrina. Advierte sobre las falsas enseñanzas y anima a mantenerse firme en la sana doctrina que fue enseñada. Pablo se vio impulsado por una firme convicción de llevar adelante la misión de Dios en Cristo. Su propósito no fue solo anunciar el Evangelio, sino también aplicarlo de manera práctica en la vida, enseñando y guiando a los creyentes hacia una comprensión más profunda de la fe cristiana.